de compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre dos vitaminas, el ácido fólico y la vitamina B12, dos vitaminas hidrosolubles que les diría en primer lugar que históricamente se convirtieron en pareja más o menos bien avenida, que metabólicamente también constituyen, como veremos un poco en el overview de mi charla, son también pareja, y que veremos que en los tiempos actuales el ácido fólico y la vitamina B12 se han convertido en absolutamente dependientes, para bien o para mal, como al final de la ponencia expondré cuando hablamos de los efectos duales de los nutrientes, concretamente el ácido fólico y la vitamina B12. Un poco ese es el recorrido de la charla, plantearles pues algunas interrogantes y problemas en relación con el ácido fólico y la vitamina B12. Como tienen ustedes aquí, sin que nos asustemos a estas horas tampoco, aquí aparece lo que llamamos la conexión metabólica, fundamentalmente lo que se refiere al conocido como ciclo de metionino-metilación. Muy brevemente, este ciclo metionino-metilación, por decirlo de alguna manera, pues tendríamos aquí, si es que aquí nos aclaramos, aquí tenemos este aminoácido esencial, la metionina, que si hemos comido hoy carne en este rato de descanso, pues habremos incorporado a nuestra dieta metionina. Esta metionina, en una primera reacción, nos induce este producto, la S-adenosilmetionina, o donante universal de grupos metilo, y esta S-adenosilmetionina, cuando ha cedido su grupo metilo para numerosas reacciones de metilación de fosfolípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, nos va a rendir la S-adenosilo-homocisteína. En una posterior reacción reversible vamos a obtener esta molécula, que es también de gran interés en la actualidad, la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido no esencial, contrariamente a la metionina, y que es potencialmente tóxico, embriotóxico, y es potencialmente tóxico a nivel vascular. De forma que la homocisteína, a través de la evolución, tenemos dos mecanismos fundamentales para mantener en lo posible unos niveles moderados y que no provoque esa toxicidad a nivel de nuestro organismo. Por un lado, una vía catabólica de eliminación, en la cual lo que más interesa ver pues es que, es que efectivamente en las dos primeras reacciones va a necesitar la cistationina beta-sintasa y la cistationasa de la vitamina B6. Por tanto, aquí existe ya una regulación nutricional que no es la única para mantener los niveles de homocisteína en unas concentraciones moderadas, sino que en otra reacción la homocisteína va a tener la capacidad de remetilarse y de nuevo comenzaría el ciclo de metionina que muy brevemente acabo de exponer. Pero para que exista esa remetilación de homocisteína a metionina necesitamos, por un lado, un buen funcionamiento del ciclo de los folatos, de esos diferentes vitámeros que ya hemos estado viendo en diversas intervenciones a lo largo de la mañana de hoy, y necesitamos también aquí, como cofactor enzimático, la vitamina B12 o cianocobalamina. Por tanto, ya tenemos aquí una conexión metabólica importante entre las dos vitaminas, que es a nivel fundamentalmente de la remetilación de homocisteína a metionina. No es la única, pero es la principal conexión metabólica de acuerdo con las funciones actuales que veremos a continuación. Si resumimos desde el punto de vista casi periodístico cuáles son las funciones bioquímicas y la actividad biológica de los folatos, diremos que en la célula la función de los folatos reside fundamentalmente en su capacidad para donar y captar unidades de carbono, es decir, su funcionamiento en el metabolismo monocarbonado, su funcionamiento en el metabolismo de ciertos aminoácidos. Ya hemos hablado de la síntesis de S-adenosilmetionina, recuerden que es el donante universal de grupos metilo, y en la síntesis de purinas y pirimidinas. Es decir, el portfolio del ácido fólico está, por un lado, en lo que podríamos hablar todo lo que son las reacciones de metilación a través de ese ciclo de metionina-metilación, y gran medida también tiene una gran importancia en todo lo que es el metabolismo de ácidos nucleicos, concretamente del DNA. En lo que se refiere a las acciones de la vitamina B12, pues al contrario del ácido fólico, para el cual
se ha visto que hay un numeroso grupo de reacciones en las que participa, en la que es necesario. Para el caso de la vitamina B12 es mucho más sencillo. Solo hay 2 reacciones descritas que necesitan de la participación de la B12, aunque por supuesto tienen tal importancia que por eso, entre otras cosas, pues se le concede el carácter de nutriente. Por un lado, la mencionada ya, conversión de homocisteína a metionina, y por otro lado, la conversión de metilmaronil-CoA en succinil-CoA. Hemos visto muy brevemente cuál es la conexión a nivel metabólico, pero existe también, si quieren, algo que podríamos llamar la conexión a nivel de salud clásica. Y es que ambas vitaminas son capaces de inducir, cuando hay un estado deficiente, anemia. Por tanto, sintomatología hematológica. Pero tenemos que hablar, por tanto, que si esta deficiencia se instaura de forma crónica, aparecen signos hematológicos causados por deficiencia tanto en ácido fólico como en B12 o en ambas, y luego van a aparecer también signos generales, posteriormente, ácido fólico y vitamina B12, y la gran diferencia, y va a tener una gran importancia cuando hablemos sobre todo de las políticas de fortificación, va a aparecer exclusivamente o de manera mucho más mayoritaria en el caso de la vitamina B12 o cianocobalamina. Vamos ya a lo que son las nuevas funciones, fundamentalmente en lo que se refiere en este caso a el ácido fólico, algunas de ellas que comparte también con la vitamina B12. En primer lugar, en nuestra Champions League, sin duda, si nosotros ahora preguntamos para qué sirve el ácido fólico, se nos va a contestar casi a nivel popular que en el embarazo, ¿no? Sirve para el embarazo, en la prevención de los defectos del tubo neural. Efectivamente, existe ya una evidencia claramente convincente de que juega un papel importantísimo en la prevención de las malformaciones congénitas, concretamente los defectos del tubo neural. De manera menos convincente, se ha considerado el ácido fólico como un factor que puede disminuir el riesgo cardiovascular, fundamentalmente a través de la disminución de este aminoácido que ya hemos dicho antes, es embiotóxico y además es también vascular tóxico, es decir, la homocisteína. Aún menos convincente, como veremos posteriormente, es su papel en el cáncer colorectal, de manera más emergente la función cognitiva y relacionado con ello las enfermedades neurodegenerativas, y algunos datos bastante recientes sobre el papel en osteoporosis. Bueno, la hoja de ruta, el cronograma de las nuevas funciones de los folatos las tienen aquí más o menos descritas. Fíjense que no hace tanto tiempo, cuando se empieza a hablar de manera convincente, años 1990 del siglo XX, de ese papel en la prevención de las malformaciones congénitas, y un poquito después aparece ya esa relación posible con la enfermedad cardiovascular a través de la moderación en los niveles de homocisteína, cáncer colorectal también a finales de los años 90 y continúa. Principios de los años 2000 es la gran etapa en la cual aparece un gran número de estudios sobre la función cognitiva, enfermedades neurodegenerativas y osteoporosis, como les venía comentando. Estas nuevas funciones han llevado a la inmensa mayoría de los países, incluido España, a modificar las ingestas recomendadas para el ácido fólico, de forma que hemos pasado, me voy a fijar sobre todo en la población adulta, de 200 microgramos diarios a 400 microgramos al día. Doblar, que no es moco de pavo en ese sentido, las ingestas recomendadas de ácido fólico. Y eso nos lleva también a plantear si realmente el estado de ingesta y el estado a nivel sanguíneo del ácido fólico, de la vitamina B12 y la vitamina B6 como grandes reguladores del ciclo de metionina-metilación, pues son adecuados o no. Concretamente, estos son datos del año 2000, del libro blanco de las vitaminas en la alimentación de los españoles, y si ustedes se fijan, pues cuando se hace el metaanálisis de diferentes estudios nos encontramos un porcentaje muy elevado de población que presenta ingestas insuficientes de ácido fólico. En el caso, estamos hablando aquí en personas de edad, en población senior. En el caso de la vitamina B12, el porcentaje de personas mayores que presentan ingestas deficientes es menor, pero bueno, ahí hay unos valores entre el 4 y el 15%, y a nivel sérico se observan deficiencias también muy importantes para el ácido fólico, un poquito menores para la vitamina B12 y mucho más heterogéneas en el caso de la vitamina B6. Datos mucho más recientes, ahora ya no en personas mayores, sino en población adulta joven, entre 19 y 30 años, derivados del estudio de la dieta española a través del panel de consumo alimentario,
datos del 2006 que hemos elaborado desde la Fundación Española de Nutrición, pues si ustedes se fijan, aquí está el 100 de cubrir las ingestas de referencia para la población española. Nos encontramos con el ácido fólico tanto para hombres como para mujeres, que es uno de los nutrientes que presenta claramente un mayor grado de insuficiencia. Por el contrario, la vitamina B12, desde el punto de vista de aporte de ingesta dietética, insisto, en población adulta joven, pues fíjense que es precisamente la que muestra unos valores mayores de aporte, hasta el 500% respecto a las ingestas recomendadas actuales. Sin embargo, ese no es el caso cuando una vez más vamos a valores para población de personas de edad 65-75, mayores de 75 en diferentes países, en relación con la prevalencia de deficiencia por la vitamina B12, que ya ven, pues está entre el 9-10%, 26, 24% o 4,4%. Es decir, que fundamentalmente el problema de la deficiencia en vitamina B12 tenemos que asociarlo claramente a las personas mayores, no en población adulta joven, mientras que en el caso del ácido fólico pues estamos hablando de ingestas insuficientes y una concentración inadecuada prácticamente en todas las etapas de la vida. Las consecuencias de la vitamina B12, de la deficiencia en vitamina B12, pues más allá de las clásicas que ya he comentado, estas anormalidades hematológicas que pueden llegar a provocar una anemia y que son capaces, podemos revertirlas, lógicamente si administramos de nuevo la vitamina B12, nos encontramos con que las complicaciones neurológicas, si no se tratan, pueden dar lugar a daños irreversibles y además pueden enmascarar los síntomas hematológicos causados por la deficiencia en vitamina B12. Esta es una de las principales precauciones a la hora de establecer políticas de fortificación con ácido fólico. Pero tenemos, mucho más recientemente, otras consecuencias emergentes como consecuencia de deficiencia en vitamina B12. Está la disminución de la función cognitiva, el riesgo cardiovascular y también salud ósea y osteoporosis. Si ustedes se fijan, aquí también hay claramente una relación con alguna de las nuevas funciones descritas muy brevemente para el ácido fólico. Estas nuevas funciones, las nuevas ingestas establecidas, llevan, desde el punto de vista de salud pública, a tres estrategias posibles. Una bien sencilla, dieta adecuada, mejorar el contenido de folatos en la dieta; otro, empleo de suplementos farmacológicos o empleo de alimentos fortificados. Vamos a revisar muy brevemente estas estrategias. Ya les adelanto, si quieren también desde el punto de vista muy resumidamente y periodísticamente, que cuando hablamos de las tres estrategias, incrementar el aporte de folatos naturales presentes en la dieta y cuáles pueden ser estrategias efectivas a nivel individual, de acuerdo con las nuevas ingestas de referencia, no parece ser una estrategia efectiva, a nivel poblacional tampoco. La suplementación sí a nivel individual, no a nivel de población, como veremos después, y la fortificación, tanto a nivel individual como a nivel de población, sí parece que ser estrategias efectivas. Primera parte, ¿podemos aumentar la ingesta de folatos a partir de la dieta? Por supuesto que podemos hacerlo, ¿no? Conociendo cuáles son buenas fuentes de folatos en la dieta y ver si somos capaces de cubrir esas nuevas ingestas. Complicado va a ser, pero es una estrategia que siempre en nutrición debemos utilizar inicialmente. Y nos enfrentamos en primer lugar con el problema de la biodisponibilidad, que ya se ha puesto también de manifiesto esta mañana por parte del doctor Paul Finglas. En primer lugar, no conocemos bien la biodisponibilidad para los diferentes vitámeros. En segundo lugar, el folato, tal como nos lo encontramos en los alimentos, es menos efectivo, es menos biodisponible que la misma cantidad de ácido fólico sintético. Insisto que estamos en un entorno en el cual necesitamos aportar una mayor cantidad. Aproximadamente el rango de biodisponibilidad para los folatos dietarios es de un 50%, mientras que en el caso del ácido fólico sintético estaríamos hablando de más del 90%. Para otras vitaminas no ocurre así, pero sí es el caso de folatos de ácido fólico. Estrategias para mejorar la producción y conservación de folato en la cadena alimentaria. Bueno, pues son unas simples ideas que se han barajado y que se están utilizando ya incluso comercialmente o a nivel de investigación. Pues a través de la fermentación de levaduras
emplear pues Lactobacillus casei, que es una fuente relativamente buena de folatos naturales para el pan, cerveza, productos lácteos. Uso de tratamientos de alta presión para retener mejor la vitamina, pues en vegetales, zumos de fruta, en comparación con otros métodos más clásicos de esterilización. La selección de materias primas especialmente ricas en folato. Así, pues han desarrollado, por ejemplo, pues algunos microorganismos como el Lactobacillus reuteri, que incrementan el contenido de folatos, no solamente de folatos, también de riboflavina y vitamina B12 en fermentados lácteos. Se está trabajando muy activamente en este área. Lo que se llama biofortificación de alimentos básicos, igual que se ha hecho con la provitamina A, el hierro o el zinc, pero aquí les planteo también algunas preguntas que son las que están surgiendo, ¿no? ¿Seríamos capaces, por ejemplo, de aceptar cereales transgénicos ricos en folato, como ya están apareciendo ricos en omega 3, que están a punto de autorizarse en Europa? Ya se han introducido en Estados Unidos por una de las grandes multinacionales. Y, por supuesto, también en el entorno en el que vivimos debemos saber que el coste económico, en principio, va a ser más elevado con estas estrategias de incrementar fuentes naturales de folatos en los alimentos que otras estrategias que comentaremos a continuación. Segunda estrategia, empleo de suplementos. Aquí nos encontramos con varios puntos, ¿no? En primer lugar, tiempo adecuado de administrar los suplementos. Piensen sobre todo en la prevención de los defectos de tubo neural y el embarazo. Universalidad. Queremos llegar a toda la población para que se beneficie de esas ingestas superiores de ácido fólico. Y precio, en muchas ocasiones, como saben, por ejemplo en España, pues no lo cubre el sistema sanitario público, muchos de estos suplementos. Quizá lo más preocupante en lo que se refiere al empleo de suplementos y los defectos de tubo neural es que recordemos que los defectos de tubo neural se producen entre la tercera y cuarta semana de gestación. Por tanto, todos aquellos embarazos que no sean planificados, pues no se van a beneficiar de esa estrategia de la suplementación, porque no van a llegar a ella, sino que van a acudir a su ginecólogo, esas mujeres, cuando sospechen, crean que se han quedado embarazadas, pero ya esa estrategia de suplementar para prevenir los defectos de tubo neural no va a ser válida. Y llegamos a la última estrategia, sobre la que más se habla, que es la fortificación, sea obligatoria o sea voluntaria, de determinados alimentos. Yo tuve la suerte, durante mi estancia en Estados Unidos, de vivir la auténtica polémica sobre fortificar obligatoriamente determinados alimentos o no en Estados Unidos y Canadá, que fueron los primeros que iniciaron esta política de fortificación. De forma que en el año 98 se implantó una política de fortificación obligatoria, y si nosotros viajamos ahora a Estados Unidos o Canadá y otros muchos más países, más de 40, como tienen ustedes aquí, nos vamos a encontrar que obligatoriamente, si tomamos pasta, si tomamos cereales, si tomamos galletas, etcétera, vamos a tener ácido fólico adicionado, 140 microgramos por 100 gramos de producto. ¿Ha servido esta política de fortificación obligatoria con el objetivo inicial, que era prevenir los defectos tubo neural? Es decir, el target era un grupo reducido de mujeres que pudieran tener nacimientos con consecuencias graves, como son, por supuesto, los defectos tubo neural, anencefalia, espina bífida, etcétera. Bueno, pues realmente cuando se analizan los datos, que no han sido bien monitorizados, dicho sea de paso, pero los datos disponibles, nos encontramos que la prevalencia de los defectos tubo neural se ha reducido entre un 19% y un 27%, aunque cuando se estableció la política de fortificación obligatoria, los resultados esperables eran entre el 40 y el 50%, es decir, mucho menos de lo esperado. Paralelamente, como era de esperar, ha habido un aumento espectacular en la concentración sanguínea de folato a nivel plasmático, sérico y eritrocitario para toda la población de esos países que iniciaron la política de fortificación obligatoria, y también una marcada reducción en la concentración de homocisteína. A nivel europeo hemos sido mucho más cautos, mucho más precavidos. Suele ocurrir así en políticas nutricionales, y este es un documento de consenso elaborado cuando se finalizó el proyecto europeo Eurofood Folate, que coordinó el doctor Paul Finglas, en el cual se hacían una serie de recomendaciones, y una de ellas era hacia los gobiernos europeos que al menos evaluaran y estudiaran
la posible implantación de políticas de fortificación para reducir la incidencia de efecto tuboneural. Estamos hablando del año 2005. Un poquitín después de que se estableciera esa política de fortificación obligatoria, nos encontramos con ciertas evidencias científicas, como ya les he comentado, de que la homocisteína puede constituir un nuevo factor de riesgo vascular, que puede tener una gran importancia, primeros estudios epidemiológicos entre ácido fólico y cáncer colorectal, y la relación emergente entre ácido fólico y función cognitiva. Luego, hemos ido desde lo pequeñito, que era un grupo muy reducido de mujeres que se podían beneficiar de esa fortificación obligatoria, a un posible beneficio potencial pues para prácticamente toda la población, disminuir el riesgo vascular, disminuir el cáncer colorectal o, por supuesto, también la función cognitiva. Pero no era un objetivo inicial en esa política de fortificación obligatoria. Lo cierto es que cuando también, de acuerdo al tema de homocisteína, se ha visto si más allá de que el ácido fólico o la vitamina B12 pudieran disminuir las concentraciones de homocisteína, que tienen esa capacidad, pero lo que más nos interesa, si tienen esa capacidad de disminuir el riesgo cardiovascular, los resultados en los estudios de intervención hasta ahora han sido un poco más decepcionantes también sobre lo que se esperaba. De forma que actualmente, pues en base a la posible disminución del riesgo cardiovascular, no creemos o no es posible que se haga una recomendación clara de introducir una política de fortificación con el ácido fólico. Sí para el caso de los defectos tuboneural, no para la homocisteína. A continuación, dos palabras sobre ácido fólico y cáncer, fundamentalmente cáncer colorectal, porque es uno de los ejemplos también más importantes de la trascendencia del momento de dar la vitamina adecuadamente. Hemos hablado de los defectos tuboneural. Si no se da en el periodo perinatal, pues para esa función de los defectos tuboneural poco efecto va a tener. Y en el caso del cáncer, epidemiológicamente hubo un gran boom que demostraban una asociación positiva entre un buen estado de ácido fólico y prevención de cáncer colorectal. Sin embargo, a partir de la fortificación obligatoria, insisto, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, han surgido pues algunos estudios e hipótesis que relacionan, por un lado, que dependiendo del posible estadio del desarrollo de cáncer colorectal, el efecto de la suplementación con ácido fólico va a ser positivo o todo lo contrario. Como tienen ustedes aquí, la deficiencia de folato en los tejidos normales, no malignos, parece predisponer a la transformación neoplástica, y la suplementación con ácido fólico suprime el desarrollo de tumores en tejidos normales. Por lo tanto, el folato tendría un efecto protector frente al cáncer en individuos sanos, pero una vez se ha instaurado el cáncer en los primeros estadios, la suplementación con folato podría incluso acelerar el progreso y desarrollo de las lesiones malignas. Fíjense, en un entorno también de que la población en general está suplementada. Bueno, Flynn en 2008 lo describió muy gráficamente, como tienen ustedes aquí, cuando se trata de relacionar ingesta de ácido fólico y riesgo de cáncer. Pues fíjense que el rango de seguridad pues es este, ¿no? El nivel adecuado. Desde luego la deficiencia parece también no ser efectiva para la prevención del cáncer colorectal, pero el exceso pues en determinados individuos aceleraría el posible desarrollo de cáncer colorectal. Vuelvo una vez más al documento de consenso a partir del Eurofood Folate 2005, y lo que se concluye en ese artículo es que son necesarios muchos más estudios de intervención que además validen sobre todo biomarcadores iniciales e intermedios en cáncer colorectal para finalmente poder recomendar o no una política de ácido fólico en relación con cáncer. Función cognitiva, mucho más emergente, como ya les he comentado. Año 2000, American Journal of Clinical Nutrition, el grupo de Jacob Seluf y Rosenberg establecen casi pues unas tablas, un metaanálisis que yo creo que sigue siendo bastante válido en el sentido de estudios emergentes que hablaban pues la deficiencia en ácido fólico se relacionaba con un mayor estado de depresión, la deficiencia en vitamina B12, como ya hemos dicho, neuropatías periféricas y cierto grado de convulsiones. Es decir, había una cierta buena base de algunos estudios emergentes para relacionar ácido fólico y vitamina B12 con función cognitiva.
Posteriormente, este estudio de Lancet, de Durga, en Holanda, demostró que tras administrar ácido fólico suplementado 800 microgramos, es decir, el doble de las nuevas ingestas de ácido fólico para la población, a población entre 50 y 70 años de edad, tenía un cierto efecto sobre test de memoria, procesamiento de información o velocidad motora. Pero no eran unos efectos muy marcados, e insisto, después de 5 años de suplementación con la vitamina. A mí me parece muy importante también este metaanálisis del 2007 publicado en Journal of Nutrition, que no se lo voy a leer entero, por supuesto, pero de alguna manera lo que nos indica es que la mayor evidencia se produce con ácido fólico individualmente en relación con función cognitiva y enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente Alzheimer. No hay una asociación clara con vitamina B6 y vitamina B12 y sí parece que la concentración en homocisteína elevada se asocia con un deterioro de la función cognitiva. Por tanto, hay muchas luces y sombras en lo que es función cognitiva y asociación con ácido fólico y vitamina B12. Insisto, más clara en ácido fólico, mucho menos en el caso de la vitamina B12. Por último, cuando vamos a osteoporosis, lo que yo creo que es más claro son estudios realizados en Holanda, en el cual lo que tratan de describir es qué importancia tiene una concentración en el nivel más alto de homocisteína, en el quintil más elevado, frente a concentraciones de homocisteína en los cuartiles más bajos, y en los diferentes estudios lo que se ve es que efectivamente aquellos que tienen una concentración más elevada tienen un mayor riesgo de fractura comparativamente con aquellos que tienen una concentración de homocisteína más baja, sin que los mecanismos se conozcan adecuadamente. Son observaciones epidemiológicas en este sentido. Luego, un nivel sérico de homocisteína en el cuartil más elevado prácticamente dobla el riesgo de padecer fractura. Eso sí, cuando se van a ver otros posibles determinantes de relación osteoporosis y nuestras vitaminas, fólico, B12, vitamina B6, pues ya aparecen más incertidumbres, pueden reflejar un estado deficiente, un nutricional deficiente en estas vitaminas, una deficiencia hormonal o incluso no bien ajustado el nivel de actividad física. En cualquier caso, lo que hoy pensamos es esta frase de aquí, es que la homocisteína, de alguna manera, aunque con un interrogante todavía, puede añadirse a la lista de riesgo de posibles factores para fractura y, por tanto, sobre todo en el ámbito de la osteoporosis. La última parte está dedicada a preguntarnos, una vez vistas estas funciones más o menos convincentes, ¿puede tener consecuencias adversas un exceso de ácido fólico tal como se ha venido recomendando? Bueno, pues si nos atenemos a la visión convencional, para las vitaminas no debería haber problema por su carácter hidrosoluble. Y lo que se ha descrito tradicionalmente es esto, ese enmascaramiento de la deficiencia en vitamina B12, que es particularmente grave, sobre todo en las personas mayores, porque enmascararía esa lesión neurológica, porque revertiríamos los síntomas hematológicos, pero la lesión neurológica progresaría y no seríamos capaces de detectarla en un entorno de fortificación generalizada. Y, por supuesto, también pues, las interacciones con determinados fármacos antifolato, como es el caso, pues, sobre todo del metotrexato o de fármacos anticonvulsivantes. Pero la visión alternativa, la visión más actual es esta. No hay información suficiente a medio o largo plazo. El principio de precaución es el que yo creo que debe existir y, sobre todo, va a depender de la edad y el estado fisiológico. Entre otras cosas, como este mismo autor describe, cuando hablamos de defecto otogoneural, pues aparece ese efecto protector. Cuando hablamos de cáncer colorectal, esos efectos duales. Cuando hablamos de cáncer de mama, que no se lo he nombrado, pero hay algunos estudios también bastante nuevos en este sentido, aparecen los efectos duales, etcétera, etcétera. Luego, puede ser importante el ácido fólico individual y a nivel poblacional, pues aparecen esas precauciones, insisto. Bueno, les traía aquí también unos datos propios de Lourdes Samaniego, están en prensa, en el Journal Food Composition Analysis.
elaborados a partir de una base de datos de alimentos fortificados en España. Y lo que se ha hecho es, por un lado, analizar el contenido total de folatos en los diferentes grupos de alimentos y compararlo con el valor declarado en el etiquetado. Si ustedes se fijan, este es el caso de los cereales, nos encontramos con que el análisis de folatos totales es muy superior al declarado en el etiquetado. Esto ocurre con los cereales, ocurre con los lácteos, en general con todos los grupos que hemos analizado. Cuando hacemos un modelo de extrapolación, aquí tendríamos las ingestas de referencia para la población española y para los diferentes grupos de edad y sus ingestas recomendadas, 1 a 3 años y situaciones fisiológicas especiales, bueno, pues quizá lo más preocupante es que cuando estamos hablando de una ración, pues aquí tienen ustedes aquí, de toma de producto, pues podemos estar superando las ingestas recomendadas, sobre todo en los más pequeñitos, y sin embargo nos podemos quedar muy alejados de lo que nos gustaría, por ejemplo, en el caso del embarazo. Es un ejemplo, yo creo, también que apoya lo que les decía, que no se puede considerar unitariamente ni el beneficio ni el perjuicio en ese sentido. Bueno, un poco resumiendo lo que les estaba comentando, si tratamos de hacer un modelo también de riesgo de ingesta inadecuada, ponemos aquí los 400 microgramos de ácido fólico de ingestas recomendadas en general en todos los países y nos vamos al miligramo que se ha establecido como de ingestas máximas tolerables, pues aquí vamos a tener lo que es el rango de ingesta segura, riesgo de ingesta inadecuada y riesgo de efectos adversos, como les estaba comentando aquí. Fíjense que los dos lados, los dos extremos, como suele ocurrir, pues no nos gustan y hay que tener ese principio de precaución siempre. Resume aquí el efecto dual de los nutrientes también. Si hablamos de la población en general, la deficiencia en folato como marcador final, pues evidentemente el efecto es beneficioso cuando administramos ácido fólico. Cuando hablamos de mujeres embarazadas e incidencia de efectos de tubo neural también es claramente beneficioso. Los niveles de homocisteína en principio y potencialmente también es beneficioso a través de esa reducción del riesgo cardiovascular. Cuando ya nos vamos a las personas mayores cambian las cosas porque esa ingesta superior de ácido fólico nos puede enmascarar la deficiencia en vitamina B12, incrementar el riesgo de neuropatía y para la población en general, sobre todo por personas adultas mayores de 40 años, pues hablamos de riesgo cuando nos referimos al cáncer de colon y por tanto el aumento de riesgo de padecerlo. Finalmente, y en esto estamos trabajando y se está finalizando una tesis y un diploma de estudios avanzados, también para que lo sepan, nuestras hipótesis de trabajo actualmente son estas. La ingesta de ácido fólico en cantidades muy elevadas crea condiciones metabólicas en muchas ocasiones similares a las de déficit en folatos, de forma que lo que estamos viendo es que la relación entre la ingesta de ácido fólico y determinadas funciones fisiológicas como la hematopoiesis, la respuesta inmune o incluso el estado regos adopta una forma de U inversa y, por supuesto, es dependiente de la etapa de vida. Este modelo, diseñado por Elena Alonso, en este caso de diferentes estudios en humanos sobre este aspecto, pues muestra, como tienen ustedes aquí, esta U inversa. El comportamiento con ingestas excesivas es muy parecido al comportamiento que ocurre en estados deficitarios. En modelos animales, estudios propios y de otros grupos, pues nos encontraríamos con un modelo similar también como ha diseñado la doctora Elena Alonso. Por último, por tanto, el estado nutricional en vitamina B12 condiciona la respuesta del organismo a diferentes dosis de ácido fólico. Les decía al inicio de la charla que ha pasado de ser una pareja, bueno, pues que se llevaba bien, a ser una pareja dependiente para lo bueno y para lo malo, ácido fólico y vitamina B12. Y el planteamiento es que actualmente la suplementación con ácido fólico o la propia fortificación podrían comportarse como una espada de doble filo, mostrando características dicotómicas en función del estado nutricional en vitamina B12, personas mayores versus adulto joven, por ejemplo. En definitiva,
y en resumen, si hablamos de la fortificación con ácido fólico, a pesar de que se ha implantado y establecido ya en muchos países, pues realmente lo tienen cada vez, yo creo, más complicado las autoridades sanitarias encargadas de ello, entre otras cosas porque estamos hablando, al contrario de cuando se hicieron políticas de fortificación, por ejemplo con yodo o vitamina A, de poblaciones muy bien nutridas, normalmente sobrenutridas, y que, por tanto, normalmente la deficiencia nutricional está en ciertos subgrupos de población y no conocemos bien cuál es la dosis óptima del nutriente, en este caso, que sea efectivo pero no tóxico, lo cual, pues comprenderán, como les decía, dificulta mucho. En el caso de la vitamina B12, pues hay una gran tendencia a pensar que también va a ser necesaria la fortificación en vitamina B12, pero aquí tenemos todavía mucha menos información comparativamente con el ácido fólico sobre cómo se acumula o no en el organismo, durante cuánto tiempo, cuáles son los efectos adversos, cuál es el vehículo apropiado para usar por la fortificación. Los biomarcadores de conocer el estado en vitamina B12 son también mucho peores que para el caso en la vitamina B12 que para el caso del ácido fólico, y tampoco tenemos buenos estudios sobre dosis respuesta en los diferentes subgrupos de población en este sentido. Si a ello añadimos que los resultados en cuanto a prevención de defectos de tubo neural por parte de la vitamina B12, desde luego, son mucho menos convincentes que para el ácido fólico desde mi punto de vista, y que también en la posible disminución del riesgo vascular son también menos convincentes, pues realmente lo que parece más apropiado es que sea la suplementación individualizada en ciertos subgrupos de población la medida a llevar a cabo y no una política global para el conjunto de la población lo que se debería seguir. Nada más. Muchas gracias.